Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy, siendo 3 de noviembre, tenemos una sesión corrida para todos los novenos. Recuerden que quienes, los compañeros de ustedes que no hayan podido asistir, por favor recuerden que esta clase quedará grabada y que a partir de mañana pueden visitarla. Pueden encontrarla en las páginas de internet, tanto de Siri como la mía, como en los canales de YouTube. Los fines de estos videos son netamente pedagógicos, no son de sabotaje, no son de para hacer bullying ni nada, patoneo, que les llaman en español, sino son fines netamente pedagógicos y su reproducción es solo con este objetivo. Los saluda hoy Yacer Sandoval después de haber pasado un largo y lindo puente halloweenesco. Espero que ustedes también hayan tenido pues tranquilidad al menos esos días, que se hayan divertido, los que les gustan los dulces se hayan comido al menos un dulcecito, los que no gustan de los dulces pues que hayan entonces dado dulces. Hoy es la última sesión, como sabrán, el periodo finaliza este fin de semana, entonces pues hoy dedicaremos el tiempo para la última clase a cargo de Cindy y el transcurso de esta semana hasta el último segundo del 6 de noviembre estaremos recibiendo los trabajos restantes, las correcciones que haya sido necesario hacer y demás elementos, bueno, de este asunto. Eh, Hola Cindy, ¿qué tal? ¿Qué hiciste de Halloween? Nada, reunirme con los jóvenes chavorrucos. Sí, sí, con la bandola, bueno, bien, bien, por ahí vi una foto, no sé, en tu estado, en algo así me pareció ver, pues hija, qué muchacho tan feliz. Se le ve fresco a mi pana. Bueno, Cindy, entonces, a partir de ese momento, somos, como todos estos tiempos, todos tuyos. Bueno, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les fue este fin de semana con las actividades? ¿Las entendieron? ¿No las entendieron? Bien, profe, gracias. Pues yo en la última actividad, pues ya la estamos haciendo, pero una pregunta, ahí se puede colocar, digamos así, tipo emisora, o sea, emisora como tal. Tiene que ser radio, radio, radio. ¿Cómo Porque así nosotros estamos pensando, creo que es lo mismo, pero, o sea, es que nosotros queremos colocar como, digamos, música, así como en cierto espacio colocar música. ¿Sí se puede Claro, esa es o la no? idea. ¿Escucharon el programa? ¿Escucharon el programa que les mostré la vez pasada? ¿El de Ananqué? ¿O no? Tranquilos, si no lo escucharon, pueden decirme la verdad. El de Alape, No, el programa de Ananqué. Yo les mandé un podcast la vez pasada en clase, les mandé el link de unos programas que nosotros hacemos en la universidad para que se guiara más o menos de cómo hacer esta cuarta actividad, que es como una especie de programa de radio pregrabado. Esa es como la idea. Les voy a volver a mandar el link, pero esa es la idea de lo que pues más o menos sería lo que hagan. Y la idea es que se hagan un programa de radio en el que charlen, coloquen la música que gusten y vayan hablando como si fuese un programa de radio. Hagan de cuenta como los programas que dan en Tropicana o en Oxígeno o si escuchan pues la radio de las universidades, la de la Distrital y la de la Javeriana, que creo que son las más sonadas. Así más sería más o menos la idea. Mm, ¿Sí me hago entender? sí señora. Sí, señora. E igual les voy a volver a mandar el link para que más o menos se guíen. ¿Alguien más tiene dudas respecto a las últimas dos actividades? Seguramente hay algunos chicos que no han enviado la actividad y tienen dudas. Pues ahí la solucionamos de una vez.
Ahí les mandé el link por el chat de Ananke para que lo escuchen. ¿Listo? Hay programas de todo, pero entonces sí, la idea es que metan diversas canciones de lo que gusten, no hay problema con la música. Puede ser música de acuerdo al tema, como bien puede que no lo sea. Lo importante es que pues traten de meter todo lo que hemos aprendido durante este tiempo, ¿no? Y pues si ustedes desean meter la visión de los autores o bien desean tener su propia visión, que sería lo ideal. ¿Tienen dudas respecto a eso? No, señora. Listo. Y sobre tercera actividad, ¿tuvieron inconvenientes? ¿Les quedó claro los videos que se subieron a la página y la última clase? Sí, señora. Bueno. Pues sí, chicos, no, esta sesión es para también, bueno, inicialmente solucionar esas inquietudes, las de la última actividad, que es el podcast. Recuerden que hay que hacer un podcast. La idea es que lo entreguen el 5 para que podamos revisar bien los trabajos y pues se puedan sacar las calificaciones a tiempo. Aunque en la página está el 7, pues lo adecuado es que lo envíen el día 5 de noviembre, ¿listo? Y pues solucionar las dudas que tengan frente a esta última actividad. Es un podcast, lo pueden hacer en Audacity o lo pueden hacer en una llamada en Meet, en Jitsi, en Teams, en donde quieran grabarlo. Lo importante es que me envíen el audio. No es necesario que envíen video ni nada y la duración es de 10 a 15 minutos, no es necesario que se pasen más tiempo. Si tienen dudas, recuerden que está el chat de la página. Esta semana, bueno, este fin de semana hubo un gran movimiento en el chat y pues estuvieron muy activos preguntando. Entonces me parece que estuvo súper bien que lo hayan hecho. Igual también por el correo se están respondiendo los mensajes y atendiendo a las preguntas que tengan respecto a la última actividad y las últimas actividades si no han entregado. Recuerden que se están dejando entregar, pero pues obviamente se tiene en cuenta el tiempo de entrega, ¿no? Y pues sí, agradecerles por haber estado asistiendo a las sesiones, espero que les haya quedado claro, que les haya gustado, pues lo que se habló, que hayan entendido un poquito como el proceso. Digamos que la mayoría de autores casi no habla del proceso barrial, del proceso popular, como vendría siendo, que es la unión de las personas de los barrios, sin importar cómo su procedencia, sin importar si son trabajadores, si son, etcétera. Y pues eso es lo más, o bueno, lo que se resalta dentro de esta labor. Recientemente, y eso es lo que les voy a explicar el día de hoy, eh, se, o bueno, han incrementado un poco más los trabajos frente al paro del 77, pero precisamente desde una visión popular, desde una visión un poco más revisando cuál fue el movimiento del barrio, de los estudiantes, de otros sectores sociales que quizás no fueron revisados en su época porque predominaba de pronto la visión de que eran los trabajadores únicamente o que, bueno, habían sido otros sectores sociales. Lo importante es que nosotros reconozcamos que alrededor de nosotros hay muchísimas personas que de pronto están muy relacionadas al paro, pero nosotros ni siquiera nos damos de cuenta. O además que hay personas que conocen del tema, que saben del tema, que han trabajado el tema, o que de pronto después de esto como que se guiaron para hacer otras movilizaciones. Entonces, en un tiempo estuvo muy sonado y fue muy potenciado tomarse los colegios. Claramente no les estoy diciendo acá que se tomen el colegio, pero sí hubo una época en la que tomarse el colegio para exigir de pronto papeles de representación,
porque en su tiempo estos papeles como el del personero y las otras figuras de representación, digamos, no eran permitidas. Y bueno, un montón de luchas que quizás eso no se recuerda en los colegios cuando hay elecciones, o bueno, sí, elecciones. Y pues sí, se entiende o se empieza a asimilar que en estos escenarios, pues sí, se dieron como participaciones demasiado fuertes. No sé si en el trabajo principalmente del mapa hayan evidenciado, por ejemplo, los que estudiaron a Kennedy, si se dieron los movimientos en el INEM, ¿no? Recordar, como ya les he mencionado en varias ocasiones, el INEM tuvo una participación fundamental y el chico que fue asesinado, no fue asesinado en el colegio, fue asesinado cerca de su barrio, en ese momento se me olvida el nombre, pero fue asesinado a manos del F2, perdón, sí, del F2, que en ese momento era como la policía. ¿El B, era el B2 o el F2? El F2. Ok. Sí, el DAS era el otro órgano que estaba también ahí, pero el F2 era como la policía secreta, hagan de cuenta como la SIJIN en estos momentos, que es como una policía que se encarga de hacer asuntos internos. Pero a diferencia de la SIJIN, que se encarga de elementos oficiales del crimen, el B2, el F2, el DAS eran policías políticas, es decir, estaban detrás de buscar disidentes u opositores o personas, digamos, que alteraban medianamente el régimen político. Si bien en Colombia no hemos padecido, por decirlo así, una dictadura oficial como pasó en el Cono Sur hacia finales de los 70s, aquí no ha habido necesidad de una dictadura porque pues, los gobiernos mismos han tenido sus propias policías políticas y bueno, pues hemos visto lo que ha sucedido, ¿no? Tantos años de conflicto, auspiciados también por el mal manejo de esas policías políticas que veían a cualquier opositor como un enemigo primordial en vez de ofrecerle tal vez una salida al diálogo. Continúa, Cindy. Es que hoy Gracias, estoy profe. también muy participón. Sí, sí, precisamente estos órganos terminaron siendo los asesinos digamos que el mismo hecho de que fuesen secretos o que fuesen un poco más como por debajo de cuerda, permitió que el asesinato de este joven quedara impune. No solo el de este joven, sino el de diferentes personas que fueron asesinadas esa fecha, ¿sí? Ya sabemos cuál fue la cantidad de personas aproximadas que murieron en Bogotá. Ya sabemos que murieron alrededor de 3 personas en Kennedy, entre ellos un trabajador y una persona de la Junta de Acción Comunal de Kennedy, bueno, una de las juntas de acción comunal de Kennedy. Y también importante pues saber que a pesar de que el colegio sí tenía un crecimiento grande, que habían profesores que ya estaban haciendo un plan pues por cambiar las ideas de los colegios, aún el barrio y la localidad estaban en un crecimiento apenas pequeño, apenas estaban empezando a obtener sus casas, a obtener algunos derechos pues por habitar el espacio, como ya lo hablamos, el derecho a la ciudad, el derecho a habitar un espacio. Muchos de estas personas de hecho crearon las juntas de acción comunal, que ahorita una junta de acción comunal es común y corriente y es un trabajo que incluso no es tomado ya muy en serio, pero en ese tiempo y al igual que las personerías y los asuntos políticos en los colegios, los papeles representativos en los barrios resultaban importantes porque realmente exigían cosas que no se estaban dando en ese momento. Entonces, en la Junta de Acción Comunal se reunían para exigir precisamente que les pusieran el agua, que les pusieran la luz, que les pusieran alcantarillado, porque no tienen alcantarillado, mientras que sí les estaban cobrando impuestos. Entonces, ¿cómo nos van a cobrar un impuesto si ni siquiera tenemos servicios públicos? Eso ni siquiera hace parte de estar en una ciudad.
Entonces, y el hecho de, pues, de que ya Bogotá estuviera reconociendo, bueno, ya estuviera reconocido Kennedy, pues ya implicaba que precisamente se exigieran estas necesidades básicas. Entonces, a partir de esto que también no solamente eran las juntas de acción comunal y todos estos entes participativos barriales, sino también estaban los trabajadores, los sindicatos, habían muchas empresas que obviamente estaban ya también si alguien escribe en el chat, ¿qué sucede? Que estaban también, había muchas fábricas que estaban alrededor o bueno, en la periferia, pues que obviamente la periferia la periferia es ya la parte final de la ciudad, es como el círculo que rodea la ciudad. Entonces, es todas las casas que están rodeando la ciudad o el límite de la ciudad se les llama periferia. Periferia también tiene un sentido un poco más profundo que también tiene que ver con condiciones poco favorables, ¿no? Entonces, un poco desigualdad, un poco descuido y una intención del Estado por llevarse a las clases más bajas hacia los extremos de la ciudad para centrar el comercio en el centro, ¿sí? Cosa ¿Puedo tal que, intervenir un poquito? sí, señor. Ponle cuidado que el concepto, digamos, de la periferia, además de tener unas connotaciones socioeconómicas, tiene también una connotación filosófica profunda en la cual todo lo válido, único, verdadero, es lo que se va a situar en los centros, ¿sí? En un centro imaginario, dejando de lado todo aquello que se encuentra en los bordes, en los extremos, como algo más descategorizado. De ahí viene el asunto que la configuración universal moderna de las ciudades sea que lo mejor, lo más comercial inclusive, o las mejores disposiciones de hábitat se van a encontrar en los centros, ¿cierto? Y todo lo que se va a ubicar en los bordes de las ciudades o de las conurbaciones va a ser catalogado como una periferia, lo cual entonces va a ser sinónimo de pobreza, de atraso, de miseria, y por la misma condición de mirar siempre al centro, esas periferias van a ser asumidas entonces como algo negativo. ¿Qué pasa? Que América del Sur ha estado ubicada en la periferia intelectual, en la periferia epistemológica, en la periferia filosófica, y a partir de la ubicación y la concientización de ser parte de la periferia, han surgido modelos y modos de recategorizar la periferia y revalorarlo, ¿sí? Es decir, dándole la oportunidad y la importancia a la periferia como si fueran unos nuevos centros. De ahí tenemos entonces todas las posturas de Enrique Dussel y todas las posturas contemporáneas, posmodernas, no mentiras, posmodernas, no, contemporáneas y modernas de la filosofía latinoamericana. El asumirse como periferia y sentirse orgulloso de ser periferia va a dar un giro en la forma también de asumir la historia y en la forma de asumir también los modelos económicos, sociales y culturales. Continúa, Cindy, perdóname. Si digo cosas desfasadas, me detienes, ¿vale? Es tu clase. No, profe. Tranquilo. Sí. Lo que menciona el profe es teoría filosófica, sociológica, geográfica, sociourbana, sociohistórica, bueno, una gran cantidad de categorías en las que entra este concepto de periferia, que es muy amplio, que me gustaría abarcar de pronto un poco más, porque es precisamente lo que dice el profe, lo que tiene un poco más de relación con el tema. Y es que es a partir como de este interés por cambiar sus relaciones con la ciudad, que se empiezan a gestar precisamente todos estos, todas estas organizaciones sociales con el fin de obtener una mejor calidad de vida. Entonces, están las personas que peleaban precisamente, les estaba mencionando que las fábricas estaban en las periferias precisamente por llevarse
a los mismos trabajadores a las fronteras. Entonces los trabajadores, los sindicatos se encontraban también a las periferias de la ciudad. Entonces era al oriente, perdón, por los barrios de Venecia, ya prácticamente sobre la autopista sur, aún digamos que la frontera no se había extendido tanto como ahorita, que ya no hay diferencia entre Soacha y Bogotá, y digamos que frontera se sentía muy fronterizo, Ciudad Bolívar, Usme todavía estaba, no se había extendido tanto, y así una gran cantidad de barrios, lo que hoy en día es Ferias, que Ferias ya no es tanto fronterizo. En ese tiempo Ferias sí era un barrio que ya estaba casi saliendo de Bogotá. Entonces ya es cuando nosotros nos ponemos a revisar los diferentes mapas. Voy a ver si empiezo a subir los trabajos, porque a mí esa actividad me gustó muchísimo cómo la hicieron. Los felicito por eso. Nos podemos empezar a dar de cuenta de una gran cantidad de dinámicas que se ven precisamente en las periferias y precisamente en zonas donde había una gran cantidad de fábricas, donde había una gran cantidad de personas que estaban luchando porque su calidad de vida fuese mejor. Y dentro de eso también sí se ve muchísimo movimiento de estudiantes, muchísimo movimiento a partir de las universidades. Entonces, la Universidad Nacional también tuvo un papel fundamental porque sus ideas o las ideas de ese momento, bueno, siempre han sido así, pero digamos que en ese momento pesó muchísimo. Las nacientes otras universidades públicas, la Universidad Pedagógica y la Universidad Distrital, que estaban también en un auge de movimiento social que influyó muchísimo. Entonces, hoy en día quizás se ve un poco cada que hay un paro por la educación superior, de pronto los chicos se movilizan hacia los colegios, pero en ese tiempo la gran diferencia es que los chicos de los colegios de pronto también se movilizaban hacia las universidades. No sé si recuerden el conversatorio, cuando hablábamos un poco como esta relación, y muy pocos se vieron como reflejados en esta realidad, ¿no? Entonces es a partir de esto que nosotros vamos evidenciando que sí hay diferencias fuertes en las épocas, que de pronto sí hay cosas que cambian mucho, pero que el movimiento que a mi parecer fue popular, que fue por y para los barrios, eh, pues de pronto se opacó mucho por la grandilocuencia del evento. Entonces se considera que fueron los trabajadores, como lo dice Medófilo Medina, quienes vieron el video de la página. Fue Medófilo Medina el que hizo bueno, el que decidió creer que fueron los trabajadores. Entonces Medófilo Medina nos trae los índices de el Producto Interno Bruto, y entonces los trabajadores no estaban obteniendo las ganancias que se estaban viendo reflejadas en las ganancias del país. Entonces a partir de eso es que los trabajadores exigen. Pero cuando vemos los trabajos recientes, que me hubiese gustado presentárselos, vemos que hay una gran diferencia, que pesa mucho lo que peleaban las personas de los barrios, los chicos de los colegios que estaban peleando, que les dieran autonomía también para sus decisiones, lo que les digo yo, las elecciones, las representaciones estudiantiles. No solo eso, sino una gran opresión que había en decisión o en las ideas, que ellos querían aprender un montón de cosas que se estaban viendo en el mundo, no solamente en Colombia, que no se estaba permitiendo porque los profesores tenían una forma de enseñar totalmente distinta. Entonces, eso es una de las cosas que a mí me gustaría que ustedes pudieran evidenciar. Si aún conocen chicos que estaban estudiando en los colegios, bueno, de que se acuerdan de ese día, que se acuerdan de lo que estaba sucediendo días antes, o que se acuerdan de lo que sucedía días después. Si uno se pone pronto a ver un poco en internet, a chismosear de pronto un poquito los blogs, se encuentra, hay un profesor, no sé si seguirá siendo del INEM, pero que escribió una carta a aquel chico asesinado, que precisamente no es que haya estado marchando ni nada, por el contrario, creo que murió de una forma muy injusta, porque él fue asesinado enfrente de su casa.
Él salió a asomarse cuando estaba pasando la marcha y preciso, pasó el F2 y fue asesinado. Entonces, mmm, desafortunadamente así ocurrieron varios asesinatos ese día y bueno, uno entiende un poco que para causar temor muchas veces incurren en hacer ciertas acciones que generan pánico en la sociedad. Entonces también recordábamos, haciendo la conexión con el pasado y con el presente de nuevo, recordábamos que le pagaron a un montón de venezolanos para que se metieran a los conjuntos o también algunos colombianos y causaran pánico. Y entonces las protestas que ya se estaban saliendo de control en la avenida Ciudad de Cali, en el centro, en la Universidad Nacional, en un montón de lugares, en Suba, en Engativá, se desviaran y ya no estuvieran dándose en estas zonas. Y cuando nosotros hacemos el rastreo, que teniendo en cuenta los mapas, nos empezamos a dar de cuenta que aquellas localidades que en esa época se movían, hoy en día lo siguen haciendo. Hoy en día sigue siendo un territorio de lucha, sigue siendo un territorio que sigue peleando cuando hay una subida de precios. ¿Quiénes son los primeros que salen a pelear? Desde luego, estas eh, localidades y ya sabe uno que son territorios que pelean porque cuando uno se pone a mirar las desigualdades siguen, no se han cambiado y hay un montón de cosas que se siguen dando. Entonces sube la luz. ¿Quiénes son los primeros afectados? Son ellos. El año pasado, cuando en Navidad dijeron que no iban a permitir que vendieran alcohol, claro, esta zona de la 38, entre Patibonito y María Paz, pues definitivamente sufrieron grandes estragos que obviamente afectaron su economía. Y me gustaría profundizar más en el tema, pero es a partir de esto que nosotros empezamos a evidenciar precisamente que hay unas conductas que permanecen durante el tiempo, que se siguen dando, que son unas estructuras que desde ese tiempo ocurren, pero que cuando nosotros nos enseñan historia, quizás en los colegios y también en las universidades, tienden a mostrarnos lo más grande, lo macro. ¿Qué fue lo más grande? Que ocurrió un paro a nivel Colombia que paralizó todo, que la gente se volvió loca y que fue el último gran paro que hubo, y que murieron un montón de personas. Eso es lo que nos dicen. Pero ¿qué no nos dicen? Nos dicen que gracias a eso también se movilizaron los barrios, que hubo una unión de los barrios que permanece hasta el día de hoy y que eso ha permeado para crear nuevas movilizaciones sociales. Eso es lo que nosotros no nos damos de cuenta, que tenemos una herencia que no reconocemos, que tenemos un montón de personas que se relacionan con eso, pero que el hecho fue olvidado simplemente porque al Estado no le interesa y no le sirve tampoco que el hecho se recuerde. ¿Por qué no le interesa que el hecho se recuerde? Porque se considera que funcionó. Porque aunque yo considero que fueron logros pírricos, o sea, que no dieron grandes resultados, el hecho es que la gente sentía que sí se había logrado algo. Y esa es la gran razón por la cual el Estado y el gobierno nunca ha querido conmemorar de manera oficial el hecho. Porque saben y consideran que si nosotros supiésemos que somos tan fuertes, pues nosotros no estaríamos aquí esperando pues que la solución la brinden ellos, sino que nosotros seríamos los que estaríamos exigiendo, como una sociedad realmente democrática. Pero bueno, teniendo en cuenta todo esto, sí, digamos que es una de las cosas que me gustaría que reflexionaran de pronto en el podcast, que tuviesen en cuenta. Por eso es que yo deseo que ustedes también investiguen y si pueden preguntarle a algún familiar, a alguna persona, porque eso permitiría que nosotros rompiéramos la misma cadena de investigar siempre lo mismo y decir siempre lo que dicen los autores, sino que demostremos que hay una parte diferente en medio de lo que ya nos han dicho. Entonces, asimismo, vamos creando y somos conscientes de la realidad que nos atañe, no simplemente la realidad que nos dicen que debemos creer. Y eso hay que hacerlo no solamente en la historia, sino en todo. Entonces, no sé si tengan dudas respecto a esto, si estoy hablando muy rápido.
Quienes llegaron hace poquito, Juan hace un momento quería preguntar algo, si no estoy mal. Sí, pero es que yo quería preguntar dos cosas. Pues la primera era si el profe ya había recibido mi actividad 3 porque pues no recibí ninguna confirmación, entonces pues no sé. Entonces Viejo, ¿cuándo quería, lo envió? Porque yo ¿cuándo lo envió? Porque yo ahorita estoy leyendo los correos. Entonces, si no le he respondido y lo envié ese fin de semana, tal vez es porque no lo he revisado. Igual yo yo lo siempre les envié, envío recibido y que se los enviaré luego a Cindy. Espéreme, a sí, yo ver, lo espéreme, envié, reviso. ¿Cuándo lo envió social? ahí aparece 1 de noviembre. Ah, no, mi chino, no, paila, no, es que yo cerré el computador el 3, ¿el qué? ¿El 30? El viernes, pues. Y hasta esta mañana, hasta hoy, es que prendí el computador. Entonces, en este momento, estamos en lo de la clase y toda la vuelta. Y estoy respondiendo un Ah, no, correo, pero sí, todo bien, Chimichino, todo bien que sí lo recibí y hoy ya tendrá su respuesta de recibido. listo. Vale, Sebastián, muchas gracias por Y ser tan la participón, chino. otra, la otra, ¿cuál era? La otra era, bueno, ¿y cuándo, el plazo máximo para hacerlo del podcast, cuándo es? ¿El 4 El o 5. el 5? El 5, sí, pues la idea es que lo envíen el 5. Si de pronto se les complica un poquito, el 6. Y si ya por fuerza mayor no pueden, el 7. Pero pues por eso les avisé con tiempito para que lo fueran realizando y lo pudieran entregar el 5. Es la idea. Ok, listo, sí, Sí. señor. Gracias. Me preguntaron ahorita por la página que cómo se podía realizar la línea interpretativa. No sé si la persona que me preguntó esté aquí. Yo ahorita le contesto por el chat, pero la línea interpretativa, recuerden que no hay solo una, por eso les estoy diciendo, hay varias. ¿Sí? Las que les mostré, las que les hablé en la clase pasada y les mostré en los videos son principalmente 3, pero hay más líneas interpretativas. Precisamente les estoy comentando la línea interpretativa que se piensa en lo popular y que se piensa en las organizaciones del presente también. Pero entonces, ¿cómo hacer las líneas interpretativas? Lo importante es que van a tener en cuenta 3 autores. Los 3 autores son Arturo Alape, Medófilo Medina y Mauricio Archila. Esos 3 autores son principales para entender un poco más o menos lo que se ha hablado del paro, porque han sido quienes han dedicado sus estudios precisamente a entender este tema. Entonces, en el primer punto de la actividad número 3, lo que había que hacer era revisar las diferencias entre estos 3 autores, revisar diferencias en qué sentido, qué es lo que realizaban, cómo lo realizaban, cómo lo entendían, cuáles eran las palabras que usaban. Entonces, sabemos que Medófilo Medina usaba el concepto de masas urbanas, porque él hacía una conexión entre lo urbano y lo rural. Entonces, también sabemos que Arturo Alape tenía el concepto un poco de popular. Sabemos que Mauricio Archila ya hablaba de organizaciones sociales, ya hablaba de un poco más de las de organizaciones, pequeñas organizaciones que conformaban una sola. Entonces, esas son las diferencias que yo quería que ustedes resaltaran en ese primer punto. Y ya en el tercer punto, escogieran uno de esos 3 autores, el que les haya parecido, el que dijeran, a mí me parece que mis ideas van un poquito más de acuerdo a este autor, lo escogieran e hicieran un esquema. Un esquema puede ser bien sea un mapa conceptual, un mapa mental o una cantidad de ideas conectadas que pudieran explicar de forma clara lo que ustedes quieren explicar de forma esquemática, por eso se llama esquema. Entonces, pues esa era la actividad número 3. Si alguno no la entregó o seguía con dudas, pues me las puede preguntar en estos momentos, pues para solucionarla. Y si alguien sigue teniendo dudas respecto a la actividad número 4, cómo realizarla, qué realizar, esa es la idea. La idea es que
en todo lo que ya vimos, lo puedan consolidar en ese último podcast. Entonces, poner su posición personal, poner lo que se habló tanto del pasado como del presente, porque la idea es comprender, como ya les vengo diciendo, que hay una conexión, que si bien no es comparable los dos hechos, o la comparación de pronto es un poco salida de contexto, sí hay pequeñas herencias que nos han llevado a hacer lo que el día de hoy estamos peleando. Que claro, no fue el único hecho, sino que los hechos se fueron incrementando a partir de estas épocas. Entonces, en los 90 se crea el SMAT y se crea a partir de evitar que volvieran a existir estas movilizaciones grandes. Claro que esta no fue la única, ya veníamos del Bogotazo, veníamos de otros paros un poco más de carácter rural. Entonces, claro que todo esto fue fundamental para que se crearan organismos como el SMAT, que controlará de pronto estas movilizaciones sociales en caso de que quisieran revolucionarse, bueno, salirse de pronto un poco de la estructura que está bueno, colocada, no sé cómo explicarlo. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues sí, lo que quiero es que coloquen esto en el podcast, que reconozcan que más allá de lo que se ha explicado, esto es una actividad que ha pretendido precisamente, o estas actividades han pretendido que ustedes reconozcan que además de lo que ellos hablan, nosotros también hacemos historia, nosotros también somos los participantes y somos conscientes también de lo que está ocurriendo y que la acumulación de esos hechos nos ha llevado a que actualmente se estén peleando las cosas. Estemos exigiendo que se den, el profe se ve chistoso ahí en la cámara, que las cosas se nos den actualmente. Escuchando las buenas rolitas. Que las cosas se den actualmente como se están dando. Entonces no es gratuito que precisamente estemos peleando con la policía cuando se le ha dado un poder excesivo a la policía. Y tampoco es gratuito que estemos peleando por la baja de la economía cuando se nos lleva bajando la economía desde esa época. Y tampoco es gratuito que en realidad no se esté subiendo el salario a las empresas, sino que se esté incrementando, entre comillas, para mantener el nivel económico. Y tampoco es gratuito lo que yo hablaba, aquella clase que les expliqué un poco los conceptos y hablaba el neoliberalismo y actualmente que el neoliberalismo se está confirmando que está en fracaso y que ha hecho caer algunos países, precisamente como Argentina o Chile, y que bajo eso se estén disfrazando de socialdemocracias. Eso creo que son consecuencias macro de precisamente una serie de cosas pequeñas que parecen totalmente desconectadas, pero que resultan siendo importantes y que resaltan la movilización actual que se está llevando, que no empezó solo en el 2019, que ya lleva años, pero que va incrementando con el tiempo. El problema es que no se tiene en cuenta realmente la importancia de los hechos del pasado, ni se considera que sean necesarios tenerlos en cuenta para el desarrollo de las actividades del presente. Entonces, si usted desea o no desea movilizarse de las formas en las que nos hemos movilizado, eso es entendible, claro, y eso es necesario que se exponga, pero también es necesario que reflexionemos sobre cómo, cómo se están dando las cosas actualmente para que nos movilicemos. Entonces, ¿qué otras alternativas podríamos proponer para cambiar la realidad como la estamos cambiando? Y saber que somos sujetos actuales de cambio. Que porque ustedes sean jóvenes no quiere decir que no pueden participar, al contrario, están en toda la disposición de cambiar las cosas. Es que votar no solamente es el
el paso para entrar a una vida política. ¿Qué es lo que tienden a decir? Una vez usted empiece a votar, ahí si usted es un ciudadano. No, señor. Ya somos ciudadanos y ya nos movilizamos y ya somos conscientes de lo que está sucediendo. Simplemente que es precisamente lo que el Estado ha buscado, que se aísle la realidad social de las escuelas y de los colegios para cambiar esos movimientos que se daban en el pasado, esa exigencia del pasado. Entonces, si nosotros queremos comprender realmente cómo es que se ha llegado a las cosas que se han llegado, tenemos que revisar el pasado, tenemos que revisar nuestro pasado. ¿Cómo fue que logramos tener derechos? ¿Cómo fue que logramos tener esta casa que tenemos en la que vivimos? ¿Cómo es que nosotros llegamos a tener este megacolegio? Y si ha sido rentable tener un megacolegio, por ejemplo, en el caso del INEM, que es uno de los casos más llamativos de megacolegios. Entonces, ¿y a qué lógicas corresponde? ¿Y eso nos beneficia o no nos beneficia? Nos desconecta porque al tener un megacolegio es difícil de pronto llevar las riendas y de pronto llevar un poco esta unión que se daba en los colegios. Entonces, todas esas conexiones, ¿por qué se borró el Che del INEM? ¿Sabían que había un Che pintado en el INEM, por ejemplo? ¿O que hubo una placa? No, señora. Pero fue interesante también el asunto de borrar el Che, ¿no? O sea, es interesante Claro. también esos símbolos, también criticarlos y reevaluarlos, ¿no? Porque pues el Che no hizo su vida sin asesinar a nadie, ¿no? Entonces, la escuela es otro visaje. No estoy hablando personalmente del Che, sino hablo de la imagen del Che y cómo se representa el Che y cómo se ha representado. Lo mismo en la Universidad Nacional. Llevan años debatiéndose precisamente si borrar o no borrar al Che de la Universidad Nacional, de la plazoleta inicial de la Universidad Nacional, pero no saben cuál es la historia detrás de por qué está el Che en la Nacional. Entonces son cosas que creo que si se empiezan a revisar, entenderíamos un poco de la realidad que nosotros tenemos. Lo importante no es saber quién es el Che o no es el Che. Bueno, sí es importante saberlo, pero también es muy relevante y más importante considerar nuestra realidad, que es la que nos guía a llevar y a ser como somos actualmente. Y a tomar precisamente las riendas y la decisión de nuestros lugares que habitamos. Eso sería apropiarse de precisamente los lugares que nosotros habitamos, que no es simplemente la casa, ni es simplemente el barrio, sino es el colegio, el bus que tomamos, y algunos tienen que tomar bus para ir al INEM, el por qué nuestros papás deciden meternos a un INEM, si un INEM pues actualmente, o por qué decían los papás en ese tiempo de los INEM, que no es solamente el INEM de Kennedy, sino hay diferentes INEM. Entonces, hay una serie de cosas que deberíamos revisar. Como les decía hace un tiempo o hace unas clases atrás, hubo guerrillas que ingresaron al colegio, que conmemoraron la muerte del chico que fue asesinado, que no solo entraron por eso, que también entraron con unos objetivos políticos, y eso también es necesario saberlo. ¿Qué había detrás? Seguramente hay algunas organizaciones políticas y sociales que están dentro del colegio, que operan, que trabajan, pero no trabajan con todo el mundo. Entonces, todo esto es necesario irlo conociendo y ir entendiendo un poco cómo son los procesos, no solamente de estas organizaciones y esto, sino lo que hay más allá, más detrás, las ideas y lo que ha llevado a que se cree esto. ¿Qué peleas se están dando actualmente en la localidad? Entonces, sobre el Tintal se está peleando mucho, y no solo sobre el Tintal, sino sobre otros barrios aledaños se está peleando el tema de los humedales. Se está peleando la creación de esta ciudad, de la nueva avenida, que no recuerdo el nombre actualmente en esos momentos de esta nueva avenida. Entonces, hay un montón de problemáticas que se están dando en el barrio. Por ejemplo, la naciente UPK, Universidad Pedagógica de Kennedy, que está también atrás de el Tintal. La creación de la Universidad Distrital de Kennedy, que también hay una universidad distrital aledaña entre Bosa y Kennedy, que es la Universidad Distrital de Kennedy. ¿Por qué se están creando universidades en los barrios? ¿Y cuál es la necesidad de que el Estado empiece a guiarlas a estas periferias? Precisamente es
lo que, lo que hablaba en un principio. Todas son pequeñas cosas que es necesario que tengamos en cuenta y que sería interesante que si ustedes han analizado un poquito y a partir de las investigaciones que hemos realizado para hacer no solo el mapa, sino las diferentes actividades, ustedes pudieran colocar un poquito como eso que han encontrado en el podcast. Entonces, de su propia opinión. Porque nosotros no solo, o yo no solo quiero que ustedes coloquen lo que han aprendido, lo que han memorizado, sino precisamente sus reflexiones, que es a partir de esto que entendemos cómo se gestiona nuestro entorno, y no solo nuestro entorno, sino el país y el mundo. A partir de eso podemos entender grandes cosas. ¿Alguien tiene dudas al respecto? La señora. Juan Sebastián, ¿tiene dudas? Entonces sería más o menos como, pues un ejemplo, un canal de radio, pues en el que nosotros hablemos, pues de toda esta situación que pues ocurrió en 1977 y pues aparte de los conocimientos que pues adquirimos a lo largo de todas las sesiones, también como dar nuestro punto de vista de pues lo que ocurre. Sería algo así, ¿sí? No entendí. Sí, señor. Esa sería la idea. Si ustedes pudieran colocar en ese programa la visión de alguna persona que haya vivido de paro y si no es posible, pues intenten como tratar de colocar un poco la visión no solo de los historiadores o los libros de historia, sino un poco más personal y que colocaran también sus posiciones personales y lo que hemos aprendido alrededor de estas clases. ¿Alguien más tiene una duda al respecto? Digamos, podría ser como unos pequeños fragmentos de lo que se acuerdan, porque pues no creo que se acuerden de todo lo que pasó, ¿no? Entonces, yo creo que pues, sí serían como unos pequeños, lo que ocurría en esos momentos, que pasaban por los periódicos, por la radio, o por cualquier medio de comunicación que pues existiera en esos tiempos. Sí, claro, esa sería la idea. Es muy difícil que, digamos, ya los abuelos, que son los que más estuvieron participando en el paro, se acuerden. Pero pues sí tenemos de pronto algunas personas, por ejemplo, mi papá no participó del paro, pero recuerda cómo estaba la ciudad, recuerda cómo estuvo el centro, recuerda un poco cómo era que usaban los costales con las puntillas, son cositas que son pequeños recuerdos que nos sirven para nosotros también entender cómo fue la dinámica en los barrios. Eso es lo importante, y sí, esa sería la idea. No que relaten todo lo que sucedió, porque la idea no es que relaten lo que se habló tanto en los medios de comunicación, sino lo que ellos mismos recuerdan. Entonces, de pronto sí lo que recuerden que se habló en los medios de comunicación en ese tiempo, pero no tanto de pronto que vayan a investigar y a decir lo que investiguen, sino más bien el recuerdo propio de lo que sucedió. No sé si tengan de pronto... O una reflexión, tal vez, también. Sí, claro, también. Sí, la idea es que el sujeto que entrevisten pueda expresarles un poco la realidad que vivió y ustedes expresen la suya. Me olvidé lo que iba a decir. Juan, ¿tienes otra pregunta? ¿De qué abriste el micrófono? Y más o menos, ¿cuánto debe durar? ¿10 o 15 minutos? Creo. 10 a 15 minutos. Sí. Les decía yo la clase pasada que los 10 minutos son apenas para que ustedes, 2 minutos para la persona que entrevisten y 2 minutos para cada persona que hable, para cada integrante, como son 4 personas las que están en los grupos. Entonces, ahí está apenas, son 2 minutos que habla la persona entrevistada y 2 minutos para cada persona. Si son menos personas, pues ahí les toca cuadrar los tiempos en los que van a hablar. Entonces son de 10 a 15 minutos, no es necesario que se extiendan más. Por ejemplo, el podcast de Ana que dura casi 50 minutos, entonces
No es necesario que hagan podcasts tan largos, con 15 minutos, 10 minutos apenas. Otra Listo, pregunta. bro. Gracias. Bueno, sí, esa sería la idea, que entonces vayan colocando un poco las experiencias, no solo del pasado, sino sus propias experiencias. Recuerden el conversatorio que tuvimos, este conversatorio que fue tan chévere también. Este conversatorio fue agradable porque ustedes expresaron precisamente sus opiniones sin el filtro de que nos van a regañar, de que nos van a decir que eso está mal, de que nos van a criticar. No, porque sí, las opiniones son respetables siempre y cuando no intenten vulnerar nuestra propia vida, ¿no? Entonces son expresables. Pues la reflexión, es importante que ustedes coloquen reflexiones y que en el podcast ustedes puedan colocar pues lo que les gusta también. Quiero también conocer sus propias perspectivas, entonces esto no solamente se trata del punto de vista, sino de la música, de la persona a quien entrevistan, si sus abuelos, sus papás, sus hermanos, sus tíos. En mi caso, tengo muy poca gente que haya estado presente en el paro, pero mi abuela y mi papá se acuerdan un poco de este hecho. Entonces, pequeñas cositas nos pueden servir para ir apuntando ya quizás las últimas cosas para entender de manera un poco más personal lo que ocurrió en el paro. Ya conocimos lo macro, ya conocemos Profe, lo que... Sí, Julián. pues por ejemplo, ni yo ni mi compañera, nadie conoce a personas así que estuvieran en el paro. Entonces nosotros vamos a decir como lo que pensamos y nuestra opinión de eso. Sí, Profe, perfecto. Sí, igual. es que lo que pasa es que creo que en la anterior clase ustedes creo que formaron fue grupos y eso, si no me equivoco. O sea, grupos de Eh, para hacer el podcast. no se crearon grupos. Yo les dije que podían crear grupos con la gente de sus cursos y con la gente de los otros cursos. Yo no tengo problema con que sea gente de los otros novenos que ustedes escojan. De pronto, Juan es de 9-12 y se quiere hacer con alguien de 9-14, 9-15, pueden hacerlo, porque al final yo lo voy a revisar y pues yo soy la que le pasa y a cada quien. Entonces, o puede ser gente del mismo curso, pero lo importante es que sean grupos de 4 personas o, bueno, grupos de 4 personas. Ok. Esto es que no, yo hice eso con dos compañeras más, o sea, solo fuimos tres, ¿no pasa nada? No pasa nada, pero no hay grupos de a uno. Ah, bueno. No me sirven los grupos. Sí, la idea es que sean varias personas porque que estén todas las personas de acuerdo con una misma idea, sino que cada una tenga la oportunidad de expresar lo que piensa en el mismo podcast. Que sea ideas diferentes, no importa, pero que se expongan en el mismo podcast. Por eso no me sirve tampoco que sea una sola persona, porque una sola persona pues puede decir lo que leyó en internet y ya sirve. Por eso quiero que sea un poco más charladito. Eso es la oportunidad de que haya de pronto una reunión en Meet o que se haga una charlita o que se unan los audios en Audacity. Lo importante es que sean más de 2 personas. Está bien lo que propone Joana. ¿Alguno tiene alguna también experiencia? Ya empezó ya el podcast y quiere expresar como lo que ha estado realizando para saber si están bien o no. Solamente a Daniela y Ana con sus respectivos grupos. Entonces, ¿quieres preguntar algo? Que lo voy a criticar el micrófono. No iba a decir que yo todavía, o sea, no, todavía no he iniciado, pero pues iba a pensar. Pues ya le pregunté al compañero y a otros dos, entonces pues ya estamos mirando ahí cómo lo vamos a hacer. Bueno, sí, la idea es que todos hablen, ¿no?
importante que hablen, por eso se tiempo aproximado de 2 minutos. Entonces, en 2 minuticos pueden expresar bien sus ideas, sin panes, sin nada, pueden hablarlo bien. Entonces, y si conocen a alguien, pues ahí sí les toca de pronto buscar llenar un poquito como el espacio de esas dos personas. Me parece chévere exponer bien sus ideas, sus propias ideas, entonces, si bien pueden. Si de pronto alguien, creo que no está la chica, pero si de pronto alguien tiene familiares en el magisterio, en algún sindicato de profesores o en algún sindicato de trabajadores, si conoce o si recuerdan algo como un sindicato de paro, si estuvieron presentes y también. Y me gustaría agregar un poquito que tuvimos en 2019 y las movilizaciones del 2020. Pues les haya quedado clara esta explicación. Yo no les siento mucho tiempo el día de hoy. La idea era cerrar un poquito el tema, expresarles ya un poco más la opinión sobre el sentido un poco más popular y los finales. Les quiero agradecer muchísimo por haberme ayudado. Fueron trabajos muy valiosos, especialmente me sentí muy feliz en el conversatorio, tanto el que se hizo con el centro como participación y como con el que hicimos nosotros, en el que hablamos todos un poco de las del 2019 y el 2020. Les quiero agradecer también la participación de pronto en las actividades, porque no sé, es de ayuda para el proceso, sino que es de gran ayuda para mí. Agradecerles por la actividad, pero que en la actividad ustedes evidenciaron un gran aprendizaje de ciertas, no solo características, sino palabras y conceptos que nos sirvieron para comprender el PAR 76. Y que les gustó hacer el mapa en Maps, que les gustó la realización de este. Vi una alta participación, me gustó muchísimo lo que sacaron. Creo que todos los que me entregaron los trabajos hicieron un trabajo muy bonito. Cada uno evidenció cosas que quizás yo ni siquiera sabía y eso me pareció muy interesante, que encontraron cosas y artículos que fueron relevantes de la tercera actividad, quienes ya me la entregaron. Reconozco que entendieron bastante bien el tema, me pareció interesante. Digamos que yo no los evalúo tanto por las competencias que de pronto en el colegio nos piden, o por los logros que se ven reflejados en el boletín o en el manual de convivencia o bueno, en diferentes partes, sino que se evalúa un poco más precisamente por dentro de su concepción, cómo van asumiendo todo lo que les estoy explicando, cómo van entendiéndolo y cómo lo van a aplicar. Y esto fue lo más importante que pude evidenciar a lo largo de lo que estuvimos aprendiendo. Ustedes son sujetos y seres políticos y me interesó muchísimo ver sus posiciones. Tengo una sobrina que tiene las mismas edades, que también está en noveno y creo que les tuve, a pesar de no conocerlos personalmente, les tuve un gran afecto, entonces les agradezco mucho su participación, su apoyo y su ayuda para todo, ¿no? Definitivamente yo creo que esta situación me sirvió muchísimo, no solo a mí, sino a ustedes, para entender un poco cómo se desarrollan las cosas en una situación que ni siquiera estaba mediada por nosotros. También agradecerle al profe porque pues fue el que más me ayudó en todo y les mando un gran abrazo, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por enseñarnos. ¿Profe quiere decir algo? Claro, Cindy, no, pues yo muy contento de haber tenido esa colaboración, digamos, de parte de la pedagógica, porque, digamos, eso implica también una innovación en los contenidos y en las prácticas de las ciencias sociales. O sea, no podemos, yo considero que uno no puede durar 2 años
haciendo la misma huevonada, sino que es necesario que lleguen siempre, la palabra practicante no me gusta, digamos docentes auxiliares, a refrescar ese tipo de situaciones, como te decía y que con Sandra, pues ojalá podamos establecer un canal, ¿cierto? De pelados de sociales que vengan a hacer siempre sus prácticas conmigo, ¿sí? Pues no sé, después entre tú y Sandra y yo terminaremos de evaluar todo este asunto, no sé hasta qué punto te gustó o te disgustó. Me siento muy orgulloso de que los pelados cumplieron, los que tenían que cumplir, pues cumplieron bien. Te noto satisfecha, yo muy agradecido con todos esos pelados porque son muy respetuosos también y muy agradecidos. Y a los chiquillos, pues les digo que yo creo que la próxima semana publico en la página un listado de pronto de las notas, aunque la vaina es, hermano, usted participó, hizo las cosas, listo, no se preocupe por la nota, chino, ¿sí me entiende? Destétese de la nota, hermano. El asunto es que usted aprenda, ¿sí? La nota, no se preocupe que no va a perder conmigo, ¿sí? Todos los que están viendo este video, si usted está viendo este video, tenga la seguridad que no va a perder conmigo, punto. Ay, qué alivio, profe. Si usted ve el video, no pierde conmigo, punto. Es así de sencillo. Y bueno, mi Cindy y Lorena, entonces, entre tú y yo y Sandra, pues quedaremos entonces de cuadrar lo que faltaba, ¿no? Sí, señor. Igual, Listo. quedo a la expectativa de que si en algún momento volvemos ya a la presencialidad, yo pueda conocerlos. Así yo estoy Claro que bien sí, no sé. claro que sí. Así será, vendrás el año entrante. De eso no hay duda. Y nos conoceremos muy bien y nos tomaremos un café. Para en Así. persona. Voy a cerrar la grabación.